Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Hospicio. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando a través del estudio que el Señor tiene para nosotros, el aprendizaje de cómo vivir cada día y poder manifestar realmente lo que es una conexión con nuestro Padre Celestial. Hemos estudiado hasta ahora lo que ha sido el libro de Hebreos este domingo en la mañana, o estos días domingo en la mañana, donde hemos podido profundizarnos en lo que es la identidad de Jesús, lo que es la funcionalidad de Jesús, lo que es su salvación, lo que es importante para nosotros poder añadir esta información en nuestra vida y no ser negligente con respecto a todas estas grandes verdades. Y según todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, avanzamos al capítulo 11, al capítulo de la fe, a los obstáculos de la fe, capítulo 12, y finalmente lo que hemos nombrado como teología práctica. Y teología práctica es en esencia las creencias, o en base a las creencias que tenemos, esto nos empuja a vivir una vida diferente. Ahora, le hago esta pregunta, esta consulta. ¿Cómo te sentirías tú si después del servicio un mendigo se apareciera y te empezara a contar una historia trágica y triste y tú decides sacar tu billetera y darle 1,000 pesos? Y el mendigo ve sus 1,000 pesos, te pone una cara y dice, no, tiene un poquito más. Y tú vas a algo compasivo, sacas otro billete de 1,000 pesos más y lo ves y después dice, eso es todo, no tiene un poquito más. Y le das 3, 4, 5 billetes hasta que finalmente te molestas y te vas. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué tal si tú le hubieras dado un billete de 10 y te mira en menos y le das otro 20, 30, 40, 50? ¿Qué tal si alguien te pide 100,000 o te cuenta la historia y tú le das 100,000 pesos y después lo mira en menos, le das 200, 300, 400, 500? O 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 o sucesivamente. Realmente no importa tanto el monto como la actitud cuando el mendigo dice, si me podrías ayudar con lo que sea, aunque sea poco, ¿ya? Esa actitud de mal agradecido o mal agradecimiento conlleva una molestia de parte de nosotros. También podría hablar dentro de esta misma categoría acerca de mi hija. Ya tengo una de mis hijas que odia ir a dormir. Entonces ya llegan las 8, 9, 10, 11 de la noche, sea la hora que tú acuestas a tu hijo. Llega la hora de acostarla y ella dice, papito, dame 10 minutos más. Y le doy 20. Y luego regreso y digo, ya es tiempo de dormir. Es que por favor, 10 más. Y 10 más. Y empieza a llorar. Yo le podría dar 5 horas y aún así no va a ser suficiente por la naturaleza de no querer dormir y desperdiciar tiempo. Y de la misma manera nosotros. Nos podía molestar actitudes ajenas cuando gente es mal agradecida. Pero el día de hoy me gustaría recalcar este tema que la Biblia nos enseña. El autor realmente hace énfasis, que es contentamiento. ¿Cómo vivir una vida de contentamiento? ¿Es eso algo que Dios requiere de nosotros o es una expectativa? Vamos a ir a Hebreos capítulo 13 y vamos a leer versículo 5 al versículo 8. Y acá vamos a estar viendo, en esencia, algunos principios básicos de cómo vivir una vida de contentamiento. Y para lograrlo vamos a ver cuáles son los enemigos al contentamiento. Porque tal vez tú estés viviendo el día de hoy con uno de estos pequeños áreas, déficit o problemas que conlleva a no poder disfrutar o agradecer lo que Dios ya te ha dado hasta ahora. Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 13, vamos a leer versículos 5 al 8 y dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Y vamos a parar ahí, para poder desarrollar lo que va a ser el día de hoy, una estrategia de cómo tener una vida de gran contentamiento. Entonces,
El día de hoy vamos a ver 3 diferentes áreas donde nos podrían conllevar a ser mal agradecidos. Ahora, es fácil caer en la trampa, ¿ya? De murmuración, comparación o frustración, pero terminando esta serie observamos cómo el autor nos motiva a vivir una vida de contentamiento. Pero ¿cómo se puede lograr? Es la clave del día de hoy. ¿Cómo se logra? Sabemos qué debemos hacer. Y muchas veces escuchamos mensajes que nos dicen debemos orar más, debemos leer más nuestra Biblia, debemos hacer esto. Pero muy pocas veces o hay ocasiones donde podemos nosotros encontrarnos donde no nos dan una estrategia de cómo ser exitosos en esas áreas. Entonces el día de hoy vamos a abarcar este tema según los problemas que conllevan a una actitud malagradecida o una actitud donde no tenemos contentamiento. Entonces el primer punto, vamos a volver a versículos 5 y 6 y vamos a ver que el primer problema que ataca el tema de contentamiento es el tema de temor. Dice así, versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y acá en pocas palabras, el énfasis que se está haciendo en este texto tiene relación con respecto a un temor. No temeré lo que el hombre puede hacer, confiaré en el Señor, que me va a ayudar, me va a sustentar, y etc. Entonces, cuando nuestro enfoque está hacia desviar nuestra mirada de la fuente de toda bendición que es Dios y empezamos a concentrarnos más en los problemas, en las limitaciones y en el potencial peligro que podríamos estar viviendo, eso nos lleva a una actitud malagradecida. ¿Por qué? Porque tenemos un temor. Acá el texto dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, acá debemos recordar de que Dios va a proveer. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la solución? ¿Qué es lo opuesto a temor? Ya, muchas veces nosotros podríamos decir que lo opuesto a temor es coraje. Y coraje es parte de ello, pero otra manera de ver lo opuesto de lo que es temor es la palabra fe, confianza. Y ahí es donde no observamos el problema, sino la fuente de solución. En el mismo caso tenemos a David y Goliat, donde el pueblo judío estaba viendo el problema que era Goliat, David estaba viendo la solución. Lo mismo podríamos hablar acerca de cualquier otra ocasión en la Biblia donde gente tuvo temor, pero porque su fe estaba en Dios, pudieron avanzar. Y de la misma manera tú, ¿qué desafío te estás viendo enfrentado el día de hoy? ¿Qué frustración? ¿Qué enemigo? ¿Qué gigante? ¿Ya? Desde temas de salud, a temas laborales, a temas económicos, a temas sociales, a temas existenciales o a temas dentro de tu familia. Hay muchas áreas donde tenemos gigantes que nosotros sentimos que no somos dignos o no somos capaces de poder superar. Entonces, acá tenemos el tema de la solución a nuestro temor para poder vivir una vida de contentamiento, va ligado con el tema de fe. Entonces acá es donde deberíamos pensar de la siguiente manera. O Dios existe o no existe. Ahora, el hecho de que estés esta mañana presente da la inclinación filosófico, teológico, espiritual de tu credo de que existe en un ser supremo. Y ahí ese ser supremo, ese ser mayor en intelecto, en poder, en capacidad y en presencia, es Dios, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros podemos realmente establecer esa verdad de una parte intelectual a una parte emocional o una parte en el corazón, va a cambiar mucho la manera en que tú vivas el día de mañana. Entonces, mucha gente que no es agradecida con Dios o no es agradecido con lo que tiene, porque tiene miedo de que no va a suplir lo que ellos necesitan. Entonces, el primer punto en reformatear nuestra mentalidad es de la siguiente manera. Si Dios existe, ¿ya? Lo cual Dios sí existe, esa es la razón por la cual estamos aquí esta mañana. Para empezar, Él es dueño de todo. Vamos a ir a algunos textos para dar fundamento a lo que estaremos estudiando el día de hoy. Entonces, Deuteronomio, capítulo 10,
versículo 14. Ya el Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento para aquellos que lo están buscando. Deuteronomio 10:14 dice así: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces, el primer principio para nosotros poder reformatear nuestra mente cuando viene a la provisión de Dios es entender que, número uno, Dios existe, y porque Dios existe, Dios es dueño realmente de todo. La casa, el auto, las calles, el gobierno, el país, la arena, la mugre, ya todo lo que existe afuera, animales, seres vivientes, no vivientes, árboles, vegetación, los climas, las estaciones, las constelaciones, todo pertenece a Dios porque Dios lo hizo. Entonces, ese es el primer principio que debemos internalizar para poder superar el temor en este área de provisión. Número 2. Vamos a ir a Jeremías 32:17, ¿ya? Vamos a ir ahora a Jeremías 32:17 y ver este segundo principio acerca de Dios. Entonces, número 1, Dios existe. Número 2, Dios es dueño de todo. Versículo 17 del capítulo 32 dice así: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces, el tercer punto, Dios existe, Dios es dueño de todo. Número 3, no hay nada difícil para Dios. Dios puede hacer todo posible. Y eso es un punto importantísimo. Porque si Dios existe y Dios es dueño y Dios puede hacer todo, Malaquías 3:10 dice que Dios tiene el deseo de querer bendecirnos a nosotros, sobre todo sus hijos, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Tú, siendo hijo de Dios, estás parte de la familia de Dios. Y siendo parte de la familia de Dios, Dios quiere proveer y sobreabundar sus bendiciones y misericordias sobre nosotros. Entonces, ¿por qué no tenemos más? Y esa es la pregunta del millón, que muchos podrían decir: bueno, si Dios existe y soy hijo del rey, y Dios lo puede todo, y Dios es dueño de todo, ¿por qué no tengo más? Y no sé si lo has preguntado o no. Tal vez siendo más joven uno podría ser más avaro y tener una noción de querer vivir la vida más de lo que uno es cuando madura más. O tal vez ahora que tienes más dinero que antes, se te ha aprendido ese bicho de la avaricia y querer tener más y más y más. Ahora la pregunta es: ¿por qué no tenemos más? El problema es el gobierno, ¿ya? Capitalismo me ha robado todo, o comunismo me ha robado, o cualquiera que sea tu inclinación política. Los políticos me han robado todo. No es que los ricos, no es que los pobres, no es que el progreso, es que el egoísmo. Y todos podemos estar apuntando dedos. Pero la pregunta del millón es: si somos hijos del rey y Dios lo puede todo, ¿por qué no tenemos más? Y acá hay algunas razones por las cuales yo escribí en este momento por qué no tenemos más. Número 1, porque no lo necesitas. Para lograr el objetivo que Dios tiene para tu vida ahora, si Dios quiere que logres algo más grande de lo que estás logrando ahora, Él va a proveer los recursos necesarios para hacer eso posible. Eso lo hizo con Nehemías. Nehemías, Dios le puso en su corazón el deseo de reconstruir las paredes de Jerusalén y no tenía ni uno. Pero Dios puso gente en su vida específico para entregarle todos los recursos y así poder ir y hacer la obra de Dios. De la misma manera contigo, Dios te ha dado diferentes labores en esta vida. Si no te ha dado más recursos es porque con los recursos que ya tienes podrías lograr aquella meta. Número 2. ¿Por qué Dios no nos ha dado más? Porque posiblemente si Dios te diera más de lo que tienes ahora, produciría un mayor daño en tu vida. ¿Por qué y cómo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque te podría conllevar a desviar tu corazón de alejarte de Dios, porque estás disfrutando las obras que realmente no necesitabas para el llamado que Dios tiene para tu vida. Esto lo llamamos avaricia. Y realmente es fácil batallar avaricia cuando no tienes dinero. Pero una vez que ya empiezas a ganar un poquito más y más, ahí es cuando empieza a ser más difícil el tema de la avaricia y empieza esta batalla. Y uno tiene que reenfocarse y decir: no, si Dios quiere que logre algo, me va a dar los recursos. Y si no quiere que logre más, no me va a dar más. Mi vida no se trata de pasarla chancho en esta vida, sino realmente enfocarme para la eternidad. Y de eso se va a tratar el desarrollo del día de hoy.
Entonces, muchas veces yo he conocido gente, incluso misioneros, que mientras más ganan, menos se concentran en la obra porque se han puesto más, se han distraído en disfrutar más aquellos recursos. Entonces, ¿por qué tal vez no tenemos más? Porque tal vez no sea el tiempo para más. Han habido veces donde yo he tenido poco, han habido veces donde tenía un poquito más. Ahora, en esos momentos donde tenía poco y a veces donde tenía un poquito más, era un tema de una diferencia de cuando Dios quería entregarlo y no porque yo tenía mayor habilidad antes o ahora más que antes. Sea lo que sea. El punto es lo siguiente. Dios, cuando quiera darte lo que tú necesitas, te lo va a entregar. Si no lo ha entregado, porque tal vez no sea el tiempo indicado. Y finalmente, tal vez no te ha bendecido más económicamente, porque tal vez no lo has puesto primero en tu vida, tal vez no lo has honrado de la manera en que la Biblia enseña que debemos nosotros honrar a Dios, ¿ya? Y yo soy una persona que cree firmemente en el tema del diezmo, ¿ya? Pero no en un tema del diezmo donde uno va a estar golpeando a otros dentro de la iglesia para que den más, sino en mi vida personal yo dar a Dios mis diezmos. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo Dios ha provisto. Y odiaría tratar de mantenerme tal vez con ese porcentaje extra para el uso diario, pero sin el favor de Dios no vale la pena hacerlo. Entonces, el primer punto tiene que ver con cómo llegar a contentamiento. El primer obstáculo, el primer problema es un tema de temor. Entonces ahí es donde nosotros debemos aplicar fe. Sea lo que sea la promesa de no afanarse por dinero, lo veremos reflejado en Mateo capítulo 6. No te afanes, incluso los pájaros, ¿ya?, que nos siembran, nos cosechan, comen cada día porque Dios lo alimenta, ¿ya? De la misma manera, ¿cuánto nosotros valemos más que aquellos pajarillos? Jesús enseñó en Mateo 6. El segundo problema que podemos ver acerca de por qué tenemos un problema con siendo personas agradecidas o con contentamiento, es porque tenemos una mala tendencia de observar al resto. Observar al resto es nuestro segundo enemigo. La realidad es que siempre observamos al resto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde existen personas, ¿ya? Vemos diariamente lo que la gente tiene puesto, ¿ya? No creo que ninguno de ustedes se haya fijado o haya pensado que alguien está desnudo porque simplemente no se dio cuenta, sino todos estamos vestidos, todos estamos siendo transportados en diferentes vehículos, sea los nuestros, colectivos, micro, lo que sea. Y todos vivimos en casa y vivimos en un mundo donde observamos, ¿ya? Ahora, observar no es pecado, pero la realidad, la pauta que nos entrega este texto de cómo superar este punto, creo que se encuentra en versículo 7. Y acá es donde debíamos nosotros poner nuestra atención. Dice así: acordaos, otra manera de expresarlo sería observando, acordándonos, ya mirando de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿ya? Entonces este es el segundo punto. Primer punto es, el problema es temor. El problema número 2 es un mal enfoque en otras personas, ¿ya? Eso nos conlleva a ser mal agradecidos muchas veces. Me ha pasado, he visto niños que a un niño recibe un regalo y el otro no recibió el mismo. Puede haber sido el mismo juguete pero con otro color, y ahí está reclamando, pero él tuvo esto o ella tuvo esto, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ahora, acá nos está diciendo el texto de poner este principio en observación. Ahora, este versículo se debe tomar a luz de la normativa general y no según las excepciones que hay, ¿ya? ¿Y a qué me refiero por eso? Hay pastores, ¿ya?, cuyas conductas no son dignos de seguir, ¿ya? Hay pastores que tal vez que en su vida conocieron que se arrancaron con el dinero de la iglesia, ¿ya? A ellos no imitar. Hay algunos pastores que se arrancaron con la secretaria. Hay pastores que lo encontraban ebrios en la calle, ¿ya? Esas no son las conductas que dice el autor de Hebreos que deberían estar tratando de imitar. ¿Cuáles son? ¿Ya? Acá, para entenderlo, debemos tomar la palabra pastor que se encuentra acá en el libro de Hebreos. La palabra pastor en Hebreos, ¿ya?, es una palabra bastante singular que ocupa muy pocas veces en el Nuevo Testamento. El designio que se ocupa para pastor es la palabra obispo
o la palabra anciano, ¿ya? La palabra obispo, que es episcopos, y la palabra anciano, que es presbíteros, ¿ya? O la palabra que deriva de aquellas palabras. Y estas dos palabras, presbíteros y episcopos, nos dan a entender una idea de su funcionalidad, ¿ya? El obispo es la palabra para sobreveer, eso es una persona que está dirigiendo desde arriba. El presbítero, el anciano, es alguien que tiene experiencia, conocimiento y sabiduría. Ahora la palabra pastor da a entender la noción de un rebaño, siguiendo el rebaño para entregarlo a Cristo. Ahora la palabra acá no ocupa, que se ocupa en hebreos de obedecer a vuestros pastores, o imitar a vuestros pastores, o aprender de su conducta, en esa primera parte, no es ninguna de esas otras tres. Sino la palabra que se ocupa acá es la palabra que se ocupa para gente que podría traducirse como líderes. Aquellos líderes, a veces se ocupa como gobernador, a veces se ocupa como líder en el Nuevo Testamento. Y aquellos líderes son aquellos que fueron rompiendo el camino, como un excursionista abriendo el camino para descubrir un territorio. Entonces, podemos pensar tal vez en Pedro de Valdivia, o aquellos grandes exploradores de América del Sur, o Magallanes, que fue por el sur de Chile y llegó a Asia. Todo esto son gente que estaban rompiendo lo desconocido, abriendo paso para establecer un nuevo camino para aquellos que estaban detrás, ir y llegar a establecer colonias, a propagar sus imperios y a recaudar sus recursos. De la misma manera con nosotros, dice, aquellos que han caminado antes de ustedes, aprender de ellos la conducta de ellos y cómo fueron verdaderamente bendecidos a causa de su fe. Entonces, ¿quiénes tenemos acá? ¿Cuáles serían algunas de las personas por las cuales nosotros podríamos estar aprendiendo? ¿Ya? Gente en la Biblia. Lee a aquellos líderes en la Biblia que realmente fueron usados grandemente por Dios. Aprende de ellos. Mantén tu objetivo, tus ojos, no en los ricos de este mundo, sino en los ricos en la fe. También tenemos personajes históricos, ¿ya? Personajes históricos podrían ser pastores que vivieron en los años 1900, los 1800, 1700, los 500, los 300, los 200, donde no son realmente gente canonizada, no son parte de la Biblia, no obstante, su conducta conllevaron a grandes bendiciones de parte de Dios. Mantén tu enfoque en ellos, no si es que el hermano o la hermana está ocupando una cartera Coach o ropa Gucci o Prada, lo que sea, sino pon tu atención no en las cosas externas, sino en la conducta de aquellos que cambiaron el mundo. También hay personas, el tercer grupo de personas serían aquellos que interactúan en tu vida. Padres, madres, amigos, amigas, ¿ya? Pastores, maestros, sea lo que sea. Entonces, este texto no está hablando necesariamente de establecer nuestra mirada en el pastor físico de la congregación, sino aquellos líderes, verdaderos líderes, que son líderes no en título, no porque tengan el título esto, sino aquellos que realmente vivieron aquella conducta, que abrieron el camino, ¿ya? Entonces, el principio es bastante simple, ¿ya? Voy a tomar un ejemplo de la congregación que está aquí presente. Digamos que el hermano Roberto está sentado ahí justo en el medio, ahí al lado de la hermanita Andrea. No, la hermana Andrea está enseñando abajo. Pero está ahí el hermano Roberto. Y el hermano Roberto decide que le gustaría un viaje a Calama. Entonces sale de la iglesia y ve a dos hermanos, ¿ya? El primer hermano, digamos, hermano Juan Pablo, ¿ya? Ahí está sentado con su esposa. Y ahí está el hermano Juan Pablo manejando un convertible rojo nuevo, así de lujo, 0 kilómetros, era un Ferrari. Pero el hermano está yendo en dirección a Arica. Luego otro hermano, digamos que el hermano Jorge, ya va y se compra una camioneta nueva, y la camioneta es azul, 4x4, buenísimo, ¿ya? Y está yendo a Calama. ¿A cuál de estos dos él va a estar siguiendo? ¿Hermano Roberto va a seguir a hermano Juan Pablo o a hermano Jorge?
Roberto podría decir, sabes que me gustan más los autos rojos, me gustan los autos convertibles, está de lujo, oh, es un Ferrari, wow, lo que sea. Y decir, sabes que me gusta mucho cómo es, voy a seguirlo a él. Y empieza a seguirlo porque en su apariencia, en lo que tiene aquello que es bonito. Y va Roberto y termina en Arica, lejos de su destino final. Ahora, de la misma manera, tal vez quería ir a Arica, pero ve que le gustan las camionetas y empieza a seguir a hermano Jorge, ¿ya? Entonces, el principio acá es, no porque la fachada externa sea bonito, significa que el destino que aquella persona va es la que tú necesariamente quieres seguir. Ya la Biblia habla acerca de lo complicado, lo difícil, lo imposible que es un hombre rico entrar en el reino de los cielos, porque su atención está más en las cosas de esta vida y no está dispuesto a soltarlo, ¿ya? Como un camello pasando por el ojo de una aguja, así de imposible sería para un rico, ¿ya? Y acá está hablando de una hipérbola, una sobreexageración para poder comunicar aquel principio. Ahora, de la misma manera nosotros debemos establecer como quién quiero terminar la eternidad. Como aquel rico que no hizo nada para el Señor, o como aquel pobre que hizo cosas inmensas para Dios. Y ahí es donde nosotros debemos ser sabios en cómo poner nuestra mirada. La realidad de la riqueza, si es que te vas en aquella dirección, es como la ilustración del mono. En África, la manera en que los cazadores pillan a monos vivos es hacen una jaula con un pequeño hueco y adentro de aquel hueco ponen una banana. Y el mono ve cómo ponen la banana, huele la banana o la semilla o lo que sea, y tiene ese deseo de aquella comida. Y cuando se van los cazadores, el mono se acerca poco a poco y va y mete la mano dentro para agarrar aquella comida. Pero el hueco es tan pequeño que no puede sacar la mano. No puede sacar la mano. Y ahí es donde tiene que hacer una decisión entre voy a soltar lo que tengo para salvar mi vida o me voy a seguir aferrando tratando de alguna manera lograr las dos cosas. Y muchos monos se quedan atascados hasta que llega el cazador de vuelta. ¿Por qué? Porque ese mono no pudo soltar lo que tenía. De la misma manera, mucha gente el día de hoy, hermanos, ¿ya? Están aferrados a las cosas del mundo y se están atascando y realmente no están progresando. ¿Por qué? Porque su mirada ha sido dañada, donde su atención y su enfoque están en las cosas del mundo, por lo que el resto está haciendo y no en las cosas eternas. Entonces, los dos peligros, los dos enemigos, hasta ahora sería el tema de temor, de provisión. El segundo, el tema de comparación con el resto. El tercer y último problema que vamos a estar viendo esta mañana es el problema de mantener nuestros ojos observando lo temporal. Estaba viendo unos videos insólitos en YouTube y por X razón, no sé si es porque soy yo, porque soy hombre, puede ser una combinación de los dos, pero hay una tendencia de tener una curiosidad por desastre, de camiones que se caen, de accidentes que ocurren, meteoritos que caen y un sinfín de diferentes cosas. Y a través del YouTube, viendo un día acerca del poder que son olas, estaban mostrando secuencias de diferentes olas gigantescas que llegaron enfrente de un grupo de personas que estaba imprevista, que no estaban esperándolo. Y en uno estaba mostrando una mujer y estaba enfocado la cámara en la mujer, una madre con su bebé, con su hijito, y a lo lejos, ya tal vez de aquí a donde está la iglesia, una ola gigantesca creciendo, ya, y se veía como esa ola iba a botar aquel grupo, no sé si muerta o no, pero se cortó la imagen antes, entonces no sabré lo que pasó. Pero era interesante porque esa cámara comenzó con el enfoque a aquello que estaba cercano, la mujer, y atrás de fondo estaba algo borroso hasta que cambió el enfoque y empezó a mirarlo de atrás, y ahí se dio cuenta del peligro en que estaba. Ahora, de la misma manera, nosotros tenemos una tendencia, como una cámara, como el lente de una cámara, de enfocarnos en las cosas que están próximas y poner de manera borrosa aquellas cosas que están más lejos. Pero acá la clave ya se encuentra en versículo 8, donde dice que Jesús es el mismo ayer, y es el mismo hoy, y es el mismo por los siglos.
Y acá hay una dualidad en verdades que podemos sacar acá. Número uno, vemos la primera, y la interpretación que yo siempre sacaba era el mismo poder que Jesús tuvo en el pasado, es el mismo poder que tiene ahora y el mismo poder que va a tener en el futuro para poder rescatarnos, ¿ya? Entonces nos conlleva a una confianza en Jesús porque tiene el mismo poder de siempre, es inmutable en la terminología teológica. Pero hay una segunda manera de interpretar este texto. No solamente es inmutable, pero es el único verdadero objeto, ¿ya? O persona cuyo recompensa vale seguir. ¿Por qué? Tu auto va a venir y se va a ir y no va a perdurar. La casa se viene y se va. Nuestros cuerpos vienen y se van. Las finales de fútbol vienen y se van. Y nada de eso va a perdurar. Entonces la clave de poder superar este tema de estar sobreenfocado en ahora, en expensa de la eternidad, es de dos maneras. Número uno, entendiendo la brevedad de esta vida temporal y entendiendo la eternalidad de lo que es la próxima vida. ¿Cómo podemos nosotros recordar la brevedad de esta vida? Bueno, acá hay un par de factores que me gusta recordar. Número uno, cuando uno va afuera, sale para afuera y empieza a manejar. Y empieza a ver todos los diferentes tipos de autos hay. Hay algunos autos bonitos y nos llaman siempre la atención los autos bonitos, ¿ya? Si un auto de 1, 2, 3 años de existencia nos llama la atención, lo encontramos bonito y son aquellos que mantenemos nuestra mirada. Pero la realidad es que cada auto que está afuera, en algún punto u otro, fue el auto del año. Si hay alguien manejando un auto del 85 o del 75, del 65, del 55 o del 25, lo que sea, debemos recordar que ese auto en su momento fue una gran sensación. Fue una gran maravilla. Gente moría de ganas de tener ese auto. ¿Y dónde está el día de hoy? Mientras más viejo la gente más se ríe, más mira abajo, más la llama chatarra. Pero cada uno de esos fue una joya cuando salió. Y lo mismo los autos nuevos que veas ahora, algún día van a ser una chatarra también. Otra manera también de poder recordar la brevedad de esta vida es la próxima vez que te encuentres con un anciano de la tercera edad, ¿ya? Ancianos son algunas de la gente más dulces afuera, más amorosa y cariñosa. Pero no obstante, su cuerpo ya no es lo que solía ser. Y muchos de nosotros podríamos mirar en menos por nuestra naturaleza humana, aquellos que son de edad, diciendo ya la piel ya no está tan firme donde debería estar y hay partes del cuerpo que han crecido más que otras, etc. Pero cada uno de ellos fue joven. Cada uno de estos hombres o mujeres tal vez fue una persona bien codiciada o bien deseada o era realmente la envidia de otros. ¿Y dónde están ahora? El tiempo viene, el tiempo va. Próximo día, la próxima vez que vayas a un cementerio, ve que cada lápida representa a un padre, a una madre, a un hijo, a un hermano, una amiga, sea lo que sea. Y ellos vivieron su vida, algunos más largos que otros. Pero cada uno de ellos tuvo el mismo final, cada uno de ellos murió. Y de la misma manera tú también morirás. Ahora no digo esto para deprimir, no digo esto para realmente echar una cubeta de agua fría en tu día, este hermoso día domingo donde podrías estar disfrutando del clima allá en Alto Hospicio. Pero es un recordatorio de ser sabio. Esta vida es breve. Ahora, para entender lo largo de lo que es la eternidad, me gustaría que hicieras lo siguiente. ¿Ya? Me gustaría que miraras a tu uña en este momento, la uña de tu dedo pequeño, ¿ya? El mío es un poquito más grueso porque mis dedos son más gruesos. Pero digamos que la longitud de tu uña es 1 centímetro, el ancho. Y digamos que haces una línea de ese grosor. Ese centímetro, digamos que representa toda tu vida, o 100 años. ¿Ya? Entonces haces una línea de 1 centímetro, esos 100 años, esa fue tu vida, si es que llegas a 100 años. Luego dibuja una línea de 20 centímetros. Ya esos 20 centímetros significan o representan, ¿sabes qué? El tiempo desde ahora a tiempo de Jesús. ¿Ya? 20 centímetros, algo así.
1 centímetro o algo así. Compara lo que es 100 años a 2000 años. Ahora hace una línea de 60 centímetros. Ya digamos que es 60 centímetros, podríamos decir que algo, tal vez algo ahí. 1 centímetro tu vida, 60 centímetros, 6000 años, ¿ya? Eso es lo largo de lo que ha sido realmente la civilización humana, ¿ya? Sin entrar en mayor detalle de pelea, de fechas, pero según la Biblia. Ahora, toma un lápiz la próxima vez que vayas desde Hospicio a Iquique y empieza a hacer una raya en el piso. Desde Iquique hasta Hospicio, o de Hospicio hasta Iquique. Porque ¿sabes qué? Había hecho las matemáticas acá. Cada metro que tú haces, ¿ya? 1 metro de línea en contraste de 1 centímetro son 10.000 años. ¿Ya? Si haces 1 kilómetro, son 10 millones de años. Si haces 10 kilómetros, que es tal el promedio entre Hospicio y Iquique, para decir una cifra cerrada, son 100 millones de años. Y compara 1 centímetro, 100 años, con lo largo que es eso. La Biblia nos enseña que la próxima vida es eterna. Es muchísimo más que 100 millones de años. Y darás vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y aún así será más largo que ese 1 centímetro de vida que vivimos. Y ahí es donde me gustaría recalcar nuestra atención ahora. Nosotros nos frustramos, nosotros nos lamentamos, nosotros nos lloramos, nosotros nos hacemos un sinfín de malas decisiones pensando solamente en 1 centímetro. Simple lógica te va a ayudar a ti y a mí a ser sabio, en invertir en aquello que es eterno y no en lo temporal. Dejamos de ser contentos o agradecidos porque estamos mirando esto. Todo lo que tú sacrificas en esta vida no se va a comparar con la remuneración que vas a tener por toda la eternidad. Entonces, así terminamos nuestro estudio en el libro de Hebreos. Teníamos mucho más que podríamos haber profundizado en el libro de capítulo 13 de Hebreos, pero para no seguir dándole en cada pequeño detalle del libro, me gustaría recalcar este principio. Dios te ha dado esta vida, esta oportunidad, estos recursos para poder lograr vivir una eternidad a mayor placer, impacto y gozo, si estamos dispuestos a tener un pequeño centímetro de sacrificio en contraste de todos los tesoros que Dios te estará dando. Que el Señor te bendiga en este maravilloso día domingo y que sea un refresco, una motivación de estar invirtiendo por aquello que es eterno, por aquello que es temporal. Y así tener una vida y una actitud agradecida. Que el Señor le bendiga.